Bienvenidos al tercer bloque de Perú Day. Soy Carla Martínez, gerente general de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, entidad encargada de organizar y promover la participación del Perú en el PDAC. Primeramente deseo agradecer a las siguientes entidades de gobierno peruano que han hecho posible la realización de este PDAC: Ministro de Energía y Minas, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, INGEMET y PROMPERÚ. De igual manera, quisiera agradecer a nuestros auspiciadores Diamond, Anglo American, Antamina, Barrick, Cerro Verde, Contacto, Engie, Goldfields, Hudbay, Calpa, MMG Las Bambas, Poderosa, Sierra Metals, Southern, Suma Gold, Epiroc, Nexa Resources, Condumex, E29 Resources y Enel X. En la categoría Platinum, agradecer a Confipetrol, Incimet, Ferreiros, Hatch, Montali, M3 Engineering, Cumbra Engineering and Construction, Newrest, MC Inversiones Perú, Reliant Ventures, Tecnofast, Cluster Minero del Sur del Perú y Pan American Silver. Y por último, a Chiles, Bear Creek, Construcciones Rubau, Coretec, Scotiabank, Techint, Renasa, SNC Lavalin y Explomin como auspiciadores Gold. Muchísimas gracias a todos ellos. Antes de darle la palabra al embajador de Canadá en Perú, Ralph Jansen, quisiera mostrarles un video producido por la Cámara de Comercio Canadá-Perú y F45, titulado Orgullo Minero. 2021 will still be challenging for all of us. Reality changed our habits and our way of working, of studying, and of training. We are taking care of ourselves, but at the same time, we are supporting the population of our areas of mining influence, while we face the challenge to emerge strengthened. We are not gathered today. Nonetheless, technology allows us to keep together, to learn and exchange ideas virtually. Mining is the sector that has recovered the fastest. In 6 months, it has returned to its pre-pandemic production levels, and it contributes 14% of the gross domestic product. In Peru, we can add value in deposits that will allow us to double the mining production in the next coming years. We have great investment opportunities. We will recover the growth, the employment, and we will have overcome the pandemic. We are a country that shelters diverse potentialities and also diverse cultures. At the same time, we are open to the world, working and producing with very strict sanitary protocols. Mining in Peru is the #1 income generator. It takes care of the environment, makes proper use of water resources. We start the wheel of progress, of development and well-being of the country. Fortunately, the world economy is accompanying us, demanding more metals, and in Peru, we have them all, and for everyone to invest and produce. We are waiting for you. We are willing to keep fueling and accelerating the engine of history that gathers us today. The future is you. PDAC 2021. Ahora sí, sin más demora, por favor, démosles la bienvenida al embajador Ralph Jansen. Estoy muy contento de estar aquí para dar inicio oficial a nuestro segundo día del Peru Day y realmente estoy honrado de estar acompañado también de amigos y colegas distinguidos del gobierno peruano. No hay duda que el 2020 fue difícil para todos nosotros y para el sector minero peruano hubo momentos duros de tragedia y de retos, pero también me sorprendió mucho la solidaridad, la resiliencia y las oportunidades. Todo esto se vio reflejado en la sólida relación que tenemos entre Canadá y Perú en el sector. Esta solidaridad se vio también al momento de enfrentar la pandemia con compasión e innovación, al cuidar del bienestar de nuestros trabajadores.
Y no solamente al ser una entidad importante, sino también de manera tangible para proteger a nuestra gente, al brindarles EPPs, tanques y balones de oxígeno, equipo médico a nuestras comunidades vulnerables y también establecer medidas responsables y cuidadosas de reactivación. Me enorgullece decir que allí participaron empresas y socios canadienses, así como la embajada canadiense. Esta resiliencia en el sector no solamente nos ha ayudado a adaptarnos a estas nuevas circunstancias, sino también que vemos que más allá de los obstáculos, tenemos una cartera importante para Perú con 46 proyectos para los siguientes 8 años, 7 de los cuales se avanzarán este año y 2 están siendo dirigidos por canadienses. Vemos que finalmente las oportunidades siguen estando importantes dentro de esta relación que tenemos entre Perú y Canadá. Sin lugar a dudas, somos importantes el uno para el otro y la minería sigue siendo un gran importante factor. Nosotros, por ejemplo, somos el principal inversor minero en Perú, somos la tercera fuente principal de toda la inversión de construcción minera, el proveedor principal de equipos y servicios y el destino principal de productos peruanos como el oro. Allí Canadá fue el destino principal de exportaciones de Perú en 2019. El potencial para seguir creciendo está allí, para poder mejorar esta sólida colaboración entre Perú y Canadá de manera responsable, sostenible e integral, al poder ofrecer educación minera, capacidad técnica, mejores marcos regulatorios, fortalecer lazos con comunidades, promover innovación con responsabilidad y negocios y mejorar el análisis medioambiental. Finalmente, nosotros queremos seguir creciendo hacia adelante para asegurar que el sector minero pueda tomar ventaja de la ciencia, tecnología e innovación. En ese sentido, Canadá desempeña un rol importante en el ecosistema minero peruano que va más allá de los aspectos prácticos de la minería, sino que estamos hablando de minería verde, energía limpia, recursos eficientes, soluciones innovadoras y la minería avanzada, automatización, IA y ciberseguridad. Perú ya ha empezado a emplear alguna de estas tecnologías en distintas áreas en las cuales Canadá y sus empresas sobresalen. Todo esto me lleva a decir que Perú, sin lugar a dudas, es uno de los mercados líderes para la inversión dentro del sector minero, hoy y a futuro. Por ello, los invito a visitar la cabina peruana y revisar el programa de hoy. Muchas gracias, embajador Jansen, por sus palabras. Deseo resaltar que esta es la primera vez que el Perú Day es desarrollado en formato virtual. El próximo año volveremos a la modalidad presencial. A lo largo del presente bloque de Perú Day contaremos con distinguidos expositores, tanto nacionales como internacionales, quienes tratarán sobre los diferentes factores que hacen que el Perú sea un destino minero sumamente atractivo para la inversión extranjera. La relación bilateral entre el Perú y Canadá se estableció oficialmente y por vía diplomática en 1944. El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú del 2009 sigue mejorando la relación comercial. En lo político, ambos países comparten valores y objetivos en común, como la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad como garantía de paz internacional. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida al embajador del Perú en Canadá, el señor Roberto Rodríguez. Muchas gracias por la presentación. Distinguidos emprendedores, inversores, autoridades del gobierno, funcionarios públicos, damas y caballeros, buenos días. Bienvenidos a la apertura del Perú Day, la importancia de la minería en Perú y en el mundo, retos y oportunidades. Me gustaría agradecer a la Cámara de Comercio de Perú por invitarme a poder entregar estas palabras de bienvenida en este marco de la participación de Perú en el PDAC 2021, en esta edición del 2021 de manera virtual y tener la posibilidad de poder dirigirme a ustedes. El año pasado fue complicado y estuvo marcado por múltiples retos a nivel global debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 que desafortunadamente todavía nos azota, así como azota también la economía global. En este contexto, hemos sacado también nuestras mejores habilidades para poder adaptarnos, sobre todo a seguir creciendo en Perú. Bajo esta perspectiva, los retos que nosotros enfrentamos también merecen una gran atención dentro del sector minero.
Como todos sabemos, cuando hablamos de minería, hablamos de Perú. Dada a su natural riqueza, Perú es un líder dentro del sector minero. Perú tiene 6 de los 10 minerales más comercializados a nivel internacional, que nos genera esta posición de liderazgo dentro de la producción y extracción de oro y de cobre. De manera similar, Perú también tiene costos de producción competitivos y puede tener también esta gran experiencia de talento, versatilidad y conocimiento de su capital humano. Como resultado, Perú continúa estando presente en esta edición del PDAC, en esta edición virtual, y rectifica también su compromiso y también su importante rol dentro de la industria minera. Al poder brindarles este mensaje claro y coherente de que Perú sigue siendo un país atractivo y un mercado también interesante para la inversión minera. Esto también es debido a nuestras políticas macroeconómicas, nuestra estabilidad política y nuestro ambiente perfecto para las inversiones. Canadá es testigo de ello, ya que somos uno de los inversores más grandes de este sector en Perú. Damas y caballeros, el 2021 es un año emblemático mientras conmemoramos el bicentenario de la independencia del Perú. En ese sentido, Perú se mantiene resiliente y optimista a nuestro sector minero. Estamos listos para adaptarnos a los nuevos retos y a continuar creciendo a nivel internacional. En momentos difíciles como este, el sector minero de Perú continúa creciendo con determinación e ímpetu, buscando reactivar nuestra economía para poder continuando nuestras asociaciones con distintos socios internacionales. Nosotros queremos seguir teniendo una industria minera sostenible, completa y fuerte. Aparte de las consecuencias negativas de esta crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19, este escenario complejo también nos muestra una oportunidad para poder ver con mayor claridad los prospectos de la minería a futuro, uno de los cuales multifavorece nuestros proyectos a gran escala al momento de alcanzar las expectativas de la población sin perder aquellas metas que tenemos del 2021 al 2030. Grandes amigos, puede ser que este año no nos hayamos visto en persona y no hayamos podido estar en ese gran escenario del PDAC, pero les aseguro que este año nosotros de manera virtual estamos aquí listos para participar con el mismo entusiasmo, así como lo hemos hecho en el pasado, en previas ediciones del PDAC. Es un hecho de que Perú seguirá siendo uno de los mayores agentes dentro de este evento. Sean bienvenidos todos al Peru Day. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, embajador Rodríguez. La economía peruana fue gravemente afectada por la pandemia. Considerando la profundidad de la recesión en el 2020, para el 2021 se espera un fuerte repunte, lo cual presupone una ejecución acelerada de la inversión pública y mejores condiciones internacionales a raíz de la implementación de una vacuna contra el COVID. El desafío para la economía peruana radica en acelerar el crecimiento del PBI, promover una prosperidad compartida y brindar a sus ciudadanos protección contra impactos económicos adversos. Para compartir la mirada del Banco Mundial, por favor, démosle la bienvenida a la señora Marianne Fay, Country Director Perú, Chile, Bolivia y Ecuador del Banco Mundial. Saludos con todos. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y para poder presentar cuáles son las conclusiones más importantes dentro de este diagnóstico del sector minero. Primero, creo que me gustaría brindarles un poco acerca de los antecedentes del Perú. Estamos ubicados en la región latinoamericana y Perú resalta con su historia de éxito. En las últimas 2 décadas hemos visto realmente un crecimiento del PBI del 4.6 del 2000 al 2020, sacando a 6 millones de peruanos de la pobreza. Por supuesto que la minería ha sido uno de los factores más importantes del crecimiento
de la economía en ese periodo. La minería es el 11% del PBI, representa el 62% de las exportaciones. Y esto también realmente le ha permitido a Perú expandir su producción de cobre. Entonces, los ingresos de la minería también han ayudado a que el gobierno pueda pagar sus deudas, siendo el 15% de los gastos públicos fundados por estos ingresos mineros. Y el canon minero también se debe mucho al financiamiento de la inversión pública de los gobiernos regionales y municipales. Pero esta historia de éxito se ha visto de alguna manera amenazada por distintos factores. Luego llegó la COVID después de muchos conflictos sociales también, y esto hace que lamentablemente Perú sea uno de los países con la peor combinación entre el número de muertes excesivas y los costos económicos. Entonces vemos que la COVID simplemente nos ha mostrado esta desigualdad tremenda que caracteriza a la sociedad, economía y a la geografía peruana, haciendo que esta historia de éxito nuevamente se vea más frágil para un país de su escala y su nivel de ingresos. Para darles una mejor mirada de esta desigualdad, vemos la diferencia entre el desarrollo de Lima y el departamento de Huancavelica en la sierra peruana es similar a aquella diferencia entre Estados Unidos y Haití. Entonces, definitivamente hay algunos ingredientes esenciales que todavía están faltando en esta receta para que Perú encuentre este éxito de desarrollo sostenible. La COVID solamente ha incrementado la urgencia de poder encontrar aquellos elementos faltantes. Entonces, mi propósito el día de hoy desde el Banco Mundial es poder presentarles aquellos retos del Perú para poder encontrar el éxito en sus proyectos de inversión. Y voy a presentar algunas sugerencias para que la minería pueda ser realmente un motor de fortaleza para el bien y para el bienestar. Nosotros pensamos que realmente la minería puede lograr este propósito, porque de lo contrario, a Perú le va a costar muchísimo desarrollarse por completo a nivel económico. Nosotros queremos generar que la minería sea vista como algo positivo, como algo relacionado al bienestar. Y la pregunta que tenemos que preguntarnos ahora es, ¿qué se necesita para poder realmente generar una mejor inversión de los proyectos mineros? Entonces, primero empecemos con el diagnóstico del sector minero. La riqueza geológica del Perú es resaltante. Somos el segundo país en el mundo en cuanto a la producción y reservas de cobre y el segundo productor más grande de plata a nivel mundial con las reservas más grandes. Hay otros factores también que han ayudado a que Perú sea un país competitivo en este sector. Uno de ellos es la estabilidad y la performance de la ley minera de 1992, que está destinada a que los inversores puedan tener esta certidumbre legal. Otro de ellos también son los esfuerzos recientes que ha realizado el gobierno de Perú para desarrollar una regulación integral en cuanto a las instituciones, la certificación ambiental, la participación ciudadana, la consulta previa y una mejor transparencia. Ahora, estas estructuras todavía se encuentran en proceso, pero tenemos que empezar a presentar más para poder generar mayor sostenibilidad en cuanto a las actividades mineras. Vemos que también una de las mejores o de las fortalezas que tiene Perú es la inversión en los proyectos. Tenemos 48 proyectos valorados en 57.000 millones de dólares para que sean desarrollados en los próximos 20 años. Y esto tiene que ver con la producción de Perú y poder prácticamente doblar esta producción. Ahora, la minería peruana también ha sufrido mucho en los últimos años, dados los conflictos sociales. Y en cuanto a los proyectos mineros sólidos, hemos perdido una inversión de 12.000 millones de dólares, representando el 6% del PBI como resultado de estos conflictos sociales. Entonces,
hay que generar esta mejor aceptación social. Y en las últimas 2 décadas hemos tenido eventos relacionados a quizás problemáticas involuntarias, la adquisición de terrenos, disputas relacionadas a la cantidad o calidad de agua, relacionadas también al transporte y al tránsito, y también a la falta de oportunidades para las comunidades locales para poder realmente vivir tranquilos. Esto ha generado, lógicamente, muchos conflictos sociales y que han hecho que la minería sea un tema controversial en muchos lugares del país. En algunos casos esto se ha debido a una desinformación y miedo que hace que las comunidades rechacen la minería, pero en otros casos han sido decisiones muy bien tomadas acerca de los riesgos potenciales y los impactos negativos del sector. Entonces, en ese sentido, uno de los factores es que nosotros hemos perdido la confianza también en las instituciones. No existen políticas claras nacionales en Perú que realmente pueden anclar el sector, proveer una mayor claridad y que esto nos lleve a un desarrollo sostenible y a largo plazo. Ahora, hablemos un poco acerca del diagnóstico del sector minero. Vamos a entender que nosotros hemos, junto con un equipo del Banco Mundial, hemos concluido hace poco, y nosotros entendemos que no solamente se quiere buscar una mejor minería, sino una minería más verde, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que transformar la actividad minera en una prosperidad social. Entonces, aquí les voy a contar algunos puntos de mejora. Primero, mejorar el diálogo. Incluso esto es algo que el gobierno puede mejorar. Tenemos los ministerios de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente que no conversan entre sí, tienen visiones diferentes. Y esto realmente ha evitado que se generen regulaciones eficientes y que puedan trabajar juntos en una política nacional. Eso tiene que cambiar. Pero también generar más diálogo entre las compañías, las comunidades, el gobierno, la sociedad civil, porque esto solamente se da cuando tenemos una crisis. Y esto normalmente se desencadena cuando hay una amenaza de conflicto o conflictos. Muchos de estos conflictos se manejan con negociaciones en mesas redondas donde el diálogo tiene un tono transaccional y los resultados, por ejemplo, terminan en firmas de acuerdos. Y de repente se incumplen estos contratos y vuelve el conflicto incluso con mayor fortaleza. Esto lo podemos ver ejemplificado en cuando unas compañías deciden brindar un monto para poder construir una escuela en la comunidad, de manera que puedan recuperar las carreteras que han sido bloqueadas. Entonces, otro tema importante es que tenemos que ver cómo podemos generar mayor conocimiento de estas inversiones mineras para generar el éxito, para poder hacer que las concesiones mineras sean más claras, y igual que sus certificaciones. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuánto tiempo va a tomar el proyecto? ¿Y qué vamos a tener de resultado? Entonces, el Servicio Geológico en Perú, el INGEMET, no tiene la data geofísica que cubre la zona de la sierra, ¿no? Donde está básicamente el mayor potencial minero del país. Entonces, al poder obtener una concesión minera, esto nos podría tomar de 8 a 12 meses. Y antes de que pueda empezar la fase de exploración efectiva, nos podemos tomar 2 años antes de alcanzar la consulta previa y cumplir con las certificaciones ambientales y los permisos del sector requeridos. Esto explicaría realmente una caída en cuanto a la inversión en exploración en Perú. Un tema realmente crítico es la falta de confianza. Como decimos, la confianza se va ganando con el tiempo a través de una comunicación honesta y nuestras acciones. En la mayoría de los países, los gobiernos informan y consultan a sus ciudadanos antes de poder aprobar o llevar a cabo realmente proyectos a gran escala. Esto explicaría realmente, esto quiere decir explicar, escuchar, comunicar y comprometerse con los demás de manera constante. Pero
La confianza, lamentablemente, no es un punto fuerte en Perú. Esto se ha debido a años de escándalos y casos de corrupción. La gente tiene realmente muy poca confianza depositada en agencias regulatorias como la SENACE, la OEFA, los INERMIN. Y esto hace que realmente las comunidades sean vulnerables a la presión política y que el gobierno no confíe en los resultados de los controles de la contaminación del aire o del agua. Las personas, por ejemplo, vemos que no confían y que esto lleva a conflictos sociales. Pero mientras vemos que el trabajo regulatorio no genera la confianza suficiente y la aceptación suficiente en las comunidades, vemos que las compañías también tienen que pasar por distintos problemas y los requisitos y certificaciones y permisos que son necesarios. Pero también tienen que pasar por muchas autorizaciones para poder realizar una evaluación de impacto ambiental. Entonces, esto crea una doble incertidumbre porque no se sabe cuándo se van a otorgar los permisos y una incertidumbre de si estas medidas van a ser efectivas y van a prevenir el conflicto social. Entonces, por supuesto, tenemos que tener en cuenta dos puntos para poder generar consultas y diálogo. Primero, con las comunidades indígenas en cuanto a la consulta previa y un sistema de participación ciudadano. Nosotros tenemos que generar énfasis en un procedimiento más que en los aspectos sustanciales de las comunidades indígenas y de sus opiniones, ¿no? Entonces, entender si es que hay comunidades indígenas realmente en la zona del proyecto. Nos puede tomar de 500 a miles de elementos para poder realizar un proyecto de exploración, para identificar 100 targets para una exploración avanzada, de los cuales 10 van a ser proyectos de desarrollo y uno de ellos va a ser solamente una mina. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cuáles son las preocupaciones y las expectativas de las comunidades indígenas antes de generarles ansiedad sin una justificación. Entonces, el gobierno peruano es la fuerza principal que está detrás de toda la transformación de esta riqueza mineral en bienestar. Y nosotros podemos generar eso a través de la ley, pero los recursos subterráneos pertenecen al Estado y eso pertenece a los peruanos y las compañías peruanas operan bajo concesiones para que el Estado pueda beneficiarse de los ingresos que se generan. Entonces, primero, antes de pensar en los ingresos, el país tendría que pensar que no se vaya a sorprender con costos inesperados y responsabilidades inesperadas. Y nosotros tendríamos que crear, a través del ministerio, un marco que pueda predecir y manejar los costos de cierre. Y al momento de recolectar impuestos también. El gobierno del Perú también está dejando mucho dinero ahí sobre la mesa. El estudio del banco ha podido resaltar algunos de los mayores problemas en cuanto a estos ingresos. Nosotros tenemos que cerrar estos círculos viciosos y generar unas tasas de impuestos que sean modernos para que puedan ser propuestos realmente por el Ministerio de Economía y Finanza y la SUNAT. Y por supuesto, vemos que una vez que se colecta el dinero, tenemos que ver de gastarlo de la manera correcta para poder enfrentar estos retos que experimenta el Perú. Entonces, al transformar estos ingresos en un desarrollo humano, tendría que ser la tarea principal de los alcaldes y de los gobernadores. Desafortunadamente, estos esfuerzos a veces no han sido suficientes. Y nosotros también tenemos que entender la capacidad que se está dando, que es deficiente de los gobiernos locales para poder brindar tiempos y fechas de reembolso. Entonces, nosotros también trabajamos con accionistas y hemos dialogado en cuanto a cuáles son las prioridades entre esta lista de retos a nivel regulatorio. Entonces,
pudimos entender cuáles serían esas perspectivas de los accionistas. Y aquí déjenme decirles que Perú realmente ha resaltado en cuanto a otros 12 países alrededor del mundo que han aplicado el siguiente ejercicio. Perú es el único país que tiene tal nivel de convergencia en problemas que necesitan ser mejorados o reformados. Esta convergencia significa que todavía tenemos un punto en común que trabajar. Entonces, eso nos da todavía buenas noticias. Nosotros también estamos de acuerdo en cuáles son aquellas cosas que tenemos que mejorar de manera principal. Como mencioné antes, Perú ha incrementado su producción de cobre de manera considerable en las últimas 2 décadas y tiene el potencial todavía de alcanzar y remontar un volumen similar hacia el 2040. Pero hemos encontrado ciertos factores preocupantes cuando hemos hecho el análisis. Uno de ellos es el tiempo. La mitad de los productos que van a futuro están todavía en una fase de previabilidad y el 30% de ellos en una fase de viabilidad, significando que el 80% de los nuevos proyectos van a tomar alrededor de 7 años para poder ingresar a la producción. Luego, la aceptación social. Nosotros hemos agregado este reto en mantener unas fechas límites apropiadas para el progreso de los proyectos. Y sobre todo aquellas minas que generan grandes agujeros en el suelo. Nosotros tenemos que tener certificaciones ambientales, una mejor participación ciudadana, la consulta previa, el poder otorgar estos permisos mineros. Todo eso se muestran como retos para estos proyectos. Tenemos que buscar la manera en la cual podamos beneficiar a las comunidades y también al mismo tiempo generar su confianza en estos diseños que beneficiarán también los costos. Otro punto importante es la habilidad de generar un desarrollo local. Tenemos oportunidades de negocios que no están siendo aprovechadas a nivel local, a nivel de proveedores locales. Esto es, por ejemplo, algo que se podría mejorar en cuanto a nivel de infraestructura, corredores económicos, agricultura, energía o el turismo. Entonces, Perú realmente tendría que generar mejores iniciativas como la que está en progreso, que es el mapa de caminos tecnológicos. Luego, por supuesto, tenemos que combatir el avance del cambio climático, porque a nivel global la industria tiene este gran reto al momento de poder generar una mejor producción y al mismo tiempo combatir el cambio climático. Ahora en Perú estamos teniendo oportunidades de negocios para poder tener energías más verdes. Por supuesto, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando con la minería pequeña y con la minería artesanal, cómo podemos formalizarla para poder asegurarnos de que no se contaminen los ríos y que no pongamos en amenaza condiciones de seguridad y salud. Por ejemplo, hay un reto difícil en poder luchar y detener la minería aurífera ilegal, que ha destruido 53.000 hectáreas de la jungla amazónica por el uso de equipos en las canaletas de los ríos, especialmente en la zona de Madre de Dios. Ahora, me gustaría resumir estos retos al poder referirme a las condiciones que se requerirían para que los nuevos proyectos alcancen el éxito. Entonces, nosotros creemos que la próxima generación de las minas peruanas tendrá éxito, tanto como minas que estén produciendo buenos ingresos para la economía mundial, pero también como un motor para la economía y el desarrollo de la economía local peruana. Pero esto se logrará si las fechas límites de las nuevas inversiones se convierten en predecibles, si tenemos proyectos que puedan ser construidos en base a la aceptación social resiliente, si estos proyectos permiten una prosperidad compartida y si los proyectos minimizan su impacto a nivel ambiental y climático y si la minería pequeña y artesanal opera de manera responsable y se detiene, por supuesto, la minería ilegal.
esto necesita también mucho apoyo del gobierno y para poder enfatizar de repente alguna de las reformas más importantes, los he colocado aquí en estos 5 retos, en estas 5 reformas. Tendríamos que incrementar la inversión minera para que la línea base sea predecible y para eso tenemos que tener una eficiencia institucional. Aquí tenemos 2 recomendaciones claves. La primera es para brindar un marco para que las instituciones puedan desarrollar una estrategia clara a largo plazo. Nosotros también queremos iniciar la formulación de una política nacional mineral a largo plazo que pueda tener una dirección estratégica. Y es importante también de que el gobierno tiene que tener un rol importante dentro de este proceso de construcción de políticas nacionales y que estos planes puedan ser adoptados. Entonces, Perú todavía tiene que permitir que la exploración sea más rentable y que sea también, por lo tanto, más atractiva. Nuestra recomendación es desarrollar y lanzar un plan de conocimiento geológico nacional ambicioso bajo la coordinación de INGEMET para poder proveer mayor conocimiento geológico, especialmente en aquellos minerales críticos, para tener una mejor transición económica y sostenible. Ahora tenemos que generar mejores inversiones para poder generar la aceptación social. Necesitamos actualizar las certificaciones ambientales para asegurar la confianza necesaria. Algo que proponemos es hacer que estos procesos de certificación ambiental sean abiertos al público de manera transparente. Nosotros proponemos, en cuanto a los derechos de las comunidades, es que tenemos que brindarle apoyo al ministro de Cultura para actualizar y completar esta base de datos de las comunidades indígenas y también para poder preparar y aprobar guías de consulta previa que puedan ser aplicadas a la exploración minera, enfocándonos sobre todo en el acceso a los terrenos de las comunidades y a los recursos de agua. Luego también queremos generar una prosperidad local y un bienestar local. Nosotros creemos que es esencial de que Perú tenga un enfoque interseccional para poder invertir en todas estas regiones mineras, para poder reducir la pobreza, ¿no? Y, por ejemplo, hacer escuelas, hacer proyectos que sean más sostenibles incluso. También queremos generar inversiones de minería verde para poder mitigar el cambio climático. Tenemos algunas recomendaciones. La primera es diseñar e implementar un mapa para poder mejorar y hacer más verde nuestra cadena de valor de la minería. Finalmente, nosotros también tenemos que generar las licencias y los permisos necesarios para la minería artesanal y a pequeña escala para poder llevarlas a la formalización y tener mejores prácticas sociales y ambientales. Esto puede ser acompañado también por asistencia técnica y el equipo correcto, para que todo esto realmente nos lleve a una mejor formalización y unas mejores condiciones de vida. Entonces, después de esta gran lista, me gustaría compartir con ustedes un mensaje final. Considerando todos los recursos y la riqueza que las compañías mineras movilizan en estas áreas, la minería puede y debería convertirse en un factor habilitante del desarrollo territorial. Pero como sabemos, a veces es muy sencillo hacer que los minerales se conviertan en dinero antes de que este dinero se convierta en prosperidad. Y nosotros lo hemos aprendido. Hemos aprendido que a veces el camino fácil es difícil. Entonces, ayudar a otros realmente también puede ser algo complicado. Tenemos que ver ciertos riesgos inesperados. Como decía Rosabeth Moss Kanter, que es una académica de Harvard, ella decía que cuando a veces le brindamos el cambio a la gente, ellos lo ven como violencia, pero cuando las personas empiezan a cambiar por ellas mismas, ellas lo experimentan como una liberación. Entonces tenemos que generar un compromiso auténtico y eso necesita mucha sensibilidad y empatía, no marketing y manipulación. Entonces, para que un cambio positivo ocurra, cada compañía y agencia gubernamental y comunidad necesita escucharse unos a los otros para trabajar de manera
colaborativa. Me gustaría citar también a George P. Shultz, que es un ex secretario de Estado en los Estados Unidos del Treasury and Labor, que falleció hace poco. Y él fue publicado en un editorial del Washington Post y decía lo que había aprendido en sus 100 años de vida. Él decía, ahora el 13 de diciembre tengo 100 años de juventud y durante ese tiempo realmente no he aprendido algo más repetitivo que es lo generar confianza. La confianza es la base de todo. Cuando la confianza está en cualquier habitación, en una habitación gubernamental, escolar, familiar, sin importar cuál sea, si está la confianza, suceden cosas buenas. Si la confianza no está allí, no podemos avanzar. Todo lo demás son detalles. Me gustaría terminar aquí. Muchísimas gracias por su tiempo e interés. Muchas gracias, señora Fey, por sus palabras. Antes de presentar al próximo expositor, deseo compartir los resultados que arrojó una encuesta nacional realizada en julio del 2020 sobre la visión de la ciudadanía con relación a la minería formal y el papel que este sector jugaría en la actual crisis económica. Los encuestados fueron más de 1.000 ciudadanos de distintos niveles socioeconómicos en Lima y provincias. El 83% consideró como importantísimo el rol que puede jugar la minería en la recuperación económica del país. En Lima fue el 87% y en provincias el 80%. Ambos resultados reflejan el esfuerzo sostenido del sector por muchos años en promover buenas prácticas y trabajo formal en más de 17 regiones del país. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Hola. En primer lugar, gracias Carla por la invitación. También a la Cámara de Comercio Canadá-Perú por la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy. Es un poco extraño participar de este PDAC desde lejos, desde Perú. Espero que el próximo año nos podamos reunir para dar esta presentación de manera presencial y conversar cara a cara. Pero por ahora esto es lo mejor que podemos hacer, así que gracias por estar acá. Compartiré con ustedes algo de información, una presentación sobre la situación de la minería en Perú. Voy a brindar información sobre la importancia de la minería en Perú y el papel de nuestro país en el mundo en lo que respecta a su importancia en la minería. Y además les brindaré algunos detalles sobre la evolución de la minería en esta era de la COVID. Y finalizaré con algunos comentarios sobre lo que está sucediendo con respecto a las inversiones y el pronóstico para el futuro de la minería. Y debo señalar que es un futuro bastante positivo para la minería en Perú. Entonces, si no están familiarizados con la minería en Perú, déjenme contarles que es una actividad tradicional en Perú y que ya hemos estado desarrollando minería durante varios siglos. Actualmente, la minería es el motor de crecimiento más importante del país. Representa el 10% del PBI. Es la industria más importante en Perú. Representa alrededor del 60% del total de las exportaciones y la mitad de esto corresponde a las ventas de cobre. Además, brindamos al gobierno alrededor del 20% de todos los impuestos recaudados de empresas privadas, además de las regalías y otros impuestos especiales. La inversión minera representa alrededor del 20% de toda la inversión privada del país. Así que es un motor de crecimiento bastante significativo. Y, por supuesto, la inversión privada es el mayor impulsor de este crecimiento económico que hemos experimentado durante la última década en el país. Y la minería, además, genera alrededor de 1.5 millones de empleos. Esto incluye empleos directos e indirectos. Entonces, en resumen, la minería es una de las actividades más importantes del país.
Es un motor de crecimiento bastante dinámico y ha desempeñado un rol fundamental en la recuperación durante la era de la COVID. Con respecto al perfil minero de Perú a nivel internacional, voy a mencionar algunos puntos que son bastante relevantes. Perú, por supuesto, es el segundo productor de cobre y plata a nivel mundial. Es también el tercero en producción de zinc. Es cuarto en producción de estaño y es octavo en producción de oro. No solo ocupamos estos puestos en producción para estos 5 minerales, sino que también somos una reserva importante de estos. Entonces, Perú es un país que juega la Copa Mundial de Minería. Quizás ustedes ya saben que acá nos gusta mucho el fútbol y somos jugadores bastante relevantes en minería, no solo a nivel regional, sino también mundial. Como muchos de ustedes saben, la minería peruana tuvo una gran baja debido a la COVID. Sufrimos un gran impacto debido a las medidas de aislamiento social extremas que se implementaron para luchar contra la COVID. El gobierno rápidamente implementó una serie de restricciones que trataban de frenar la propagación de esta enfermedad. Lamentablemente, nos convertimos en el único país de Latinoamérica donde se implementaron estas medidas drásticas en la minería. Y, por supuesto, los datos muestran el gran impacto que esto causó. Hubo casi un 50% de caída en el PBI minero, empezando en abril y mayo, cuando se implementaron estas medidas extremas. Luego, el gobierno relajó algunas de estas restricciones y, como resultado, pudimos recuperar parte de la producción perdida. Y, en realidad, ahora podemos ver una recuperación bastante significativa de la actividad minera en el país. Me complace mencionar que al mes de enero ya estamos en niveles más altos que los previos a la COVID en lo que respecta a producción. Y también hemos tenido una gran mejoría en la exportación. Esto fue posible gracias a la implementación de un paquete de medidas bastante significativo que la minería ha implementado para luchar contra la pandemia de la COVID. Implementamos protocolos bastante estrictos en todas las operaciones mineras. En muchos casos, superamos incluso los estándares propuestos por el gobierno. Básicamente, aprendimos de la experiencia internacional para controlar el contagio debido a la COVID y pudimos mantener los contagios al mínimo. Además, implementamos un programa masivo de diagnóstico de COVID con pruebas de anticuerpos. Cada trabajador de la mina se ha realizado 6 a 8 pruebas, por lo menos. Y esto nos ha permitido seguir trabajando con una cantidad bastante reducida de infectados por COVID en las operaciones. También implementamos cronogramas de rotación más largos y otras medidas de aislamiento. Por supuesto, esto representa adaptar las instalaciones existentes para asegurar la salud de los trabajadores, para implementar la distancia social según los estándares dispuestos por el gobierno, que, repito, son bastante rigurosos. También mejoramos la distancia social en todas las distintas fases de la producción y aplicamos los mismos protocolos rigurosos de las minas para los proveedores. Entonces, básicamente es el mismo protocolo estricto que estamos usando
y me complace decir que ha funcionado bastante bien. Además, algo muy importante que quiero enfatizar es que todas las compañías mineras reestructuraron su manera de trabajar con las comunidades. Se implementaron medidas para minimizar las posibilidades de que los trabajadores mineros contagiaran a las comunidades. Entonces se desarrolló un conjunto de protocolos para interacción con las comunidades. Hubo un amplio uso de tecnologías de la comunicación nuevas para, esencialmente, reducir el contacto físico con los miembros de la comunidad. Nuevamente, el resultado ha sido bastante positivo en lo que respecta al reducido número de contagiados en los miembros de la comunidad debido a los trabajadores mineros. Además, ha habido un apoyo bastante significativo de las compañías hacia el gobierno para ayudar con los esfuerzos en la lucha contra la COVID. Y voy a mencionar brevemente algunos de estos puntos principales. Hemos dado al gobierno más de 750,000 pruebas rápidamente. Estas son esenciales para implementar los protocolos y también para proteger a las comunidades de la pandemia de la COVID. Además, hemos dado al gobierno 28 plantas de oxígeno y esto es muy importante porque uno de los mayores problemas del Perú en la lucha contra la COVID es la falta de oxígeno. Así que nosotros nos movilizamos de manera rápida para implementar estas plantas y ayudar a los esfuerzos del gobierno para asistir a los hospitales. También donamos 4 millones de litros de oxígeno. Además, hemos dado a los hospitales más de 650 camas, ventiladores, ambulancias. Y hemos implementado programas para ayudar a las poblaciones vulnerables que se encuentran en el área de influencia de la mina. Las compañías mineras del país han distribuido más de 2.500 toneladas de comida a las poblaciones vulnerables del área de influencia. Nuevamente, para ayudar a los más vulnerables en el área de influencia. De manera más reciente, asumimos parte del costo de la logística usada para traer las primeras vacunas de China. El primer lote llegó con alrededor de 1 millón de vacunas la semana pasada. Además, estamos trabajando con algunas universidades para desarrollar versiones locales de ventiladores mecánicos para las camas de emergencia de los hospitales. Y también estamos desarrollando pruebas moleculares rápidas. Así que es una ayuda bastante significativa para asistir al gobierno en sus esfuerzos centrales, regionales y locales en esta lucha contra la COVID. Y ahora regresamos a esta historia bastante positiva de la recuperación de la minería en Perú. Como mencioné, ya superamos los niveles previos a la COVID. Esto especialmente lo estamos viendo en el cobre. Estamos a un 110%, es decir, 10% más de lo que estábamos antes de las medidas de aislamiento. Lo mismo ocurre con el zinc. Estamos a casi un 50% comparado a donde estábamos. Y en el caso del estaño, también vemos una recuperación muy exitosa. Estamos a 144% en comparación con el promedio de los 12 meses previos a las medidas de restricción. Con respecto a la plata, también vemos una recuperación bastante positiva. Lamentablemente no vemos lo mismo en el caso del oro. Esto se explica porque la mayor parte del oro es producida por las empresas medianas que recién fueron incluidas en la segunda parte de la reactivación
que hizo el gobierno. Así que están un poco atrasadas, pero la expectativa es que tendremos una recuperación total en los próximos meses. Así que tenemos un panorama bastante positivo con respecto a la producción. En los meses recientes hemos podido superar las dificultades del año pasado y actualmente estamos trabajando a toda marcha. El PBI minero ya está por encima de los niveles previos a la pandemia y sigue mejorando en estos últimos meses y en el mes de enero. Estamos a 8 puntos porcentuales por encima de las cifras previas a la pandemia. Así que esto resume la historia positiva de la recuperación de la producción minera y lo mismo se aplica para las exportaciones. El valor de las exportaciones ya está a un 26% por encima de los valores previos a la pandemia. Esto gracias a la recuperación en producción y, por supuesto, al futuro bastante positivo en términos de precios para los minerales principales que exportamos. También estamos viendo una recuperación en la inversión minera que sufrió un golpe en el 2020. Fue un descenso de cada 30% en inversiones, pero ya estamos proyectando entre 4.500 y 4.800 millones de inversión para el 2021. Hemos visto también una recuperación significativa en inversión durante los últimos meses. Desafortunadamente, nos estamos enfrentando a una nueva ola de COVID, al igual que el resto del mundo. Y el gobierno ha implementado un conjunto de medidas para esencialmente tratar de controlar la propagación de este virus. Afortunadamente, estas medidas son menos draconianas y están más focalizadas y enfocadas en la evidencia que lo que ocurrió en la primera oportunidad, cuando básicamente se aplicaron medidas generales a todas las actividades económicas y esto provocó una baja del 11% en el PBI peruano debido a estas medidas. Así que el gobierno ahora es más cauteloso para implementar unas medidas más focalizadas para tratar de detener la propagación del virus. Estas medidas se implementaron el 31 de enero con una duración de un mes. Así que vamos a ver al final de febrero si estas se extienden nuevamente. Repito que estas no son medidas generalizadas. El gobierno tiene ahora un nuevo enfoque que es básicamente focalizado en una lista limitada de medidas negativas, lo que quiere decir que ha seleccionado qué actividades están restringidas. Y la minería no se encuentra en esta lista negativa, así que estas medidas no nos han impactado de manera negativa. Las operaciones mineras han continuado al mismo ritmo que antes. No se han reportado problemas en las operaciones o para sacar la producción. Entonces, no se ha perjudicado el progreso en la producción y en el desarrollo de proyectos. Esa es una buena noticia. Entonces, sí, tenemos una segunda ola como la mayoría de países en el mundo, pero se continúa con la producción y la inversión en minería. Y nuevamente, siguiendo los protocolos y medidas de salud bastante estrictos que se han implementado. Además, tenemos esta cultura de seguridad y salud en la minería que es sólida e intrínseca y por ello no ha sido difícil añadir los protocolos para controlar la COVID. Esto viene funcionando bien y afortunadamente vamos a seguir expandiendo en este contexto bastante positivo de los precios más altos en el mercado para el 2021.
El futuro de la minería peruana es bastante positivo. Tenemos un portafolio diverso de iniciativas para proyectos que están en distintas etapas y son para distintos minerales. Nuevamente, Perú tiene la ventaja de ser un país polimetálico. Contamos con un portafolio de 46 proyectos con un valor de 56.000 millones de dólares. Y estos proyectos se concentran en la parte sur y norte de los Andes del país. La mayoría de estos proyectos son de tipo Greenfield. El 91% de toda la inversión está relacionada a proyectos Greenfield y el 9% restante está relacionado con proyectos Brownfield. Con respecto a los minerales, la mayoría de las iniciativas están relacionadas con el cobre. Un 67% es cobre. Y el oro representa un 14% de las inversiones previstas. Además, hay una gran cantidad de recursos enfocados en el hierro, que ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, y en menor medida el zinc y la plata. Con respecto a la exploración, a pesar de que tuvimos un año difícil debido a la caída en la circulación debido a la COVID en 2020, hemos visto una ligera recuperación y debemos trabajar un poco más rápido hacia esa dirección. Pero ya hemos identificado proyectos por un valor de más de 500 millones. Son 64 proyectos en 14 regiones del país y 45% de estos proyectos tienen una distribución un poco distinta de las iniciativas de inversión que mencioné anteriormente. En lo que respecta a la exploración, 45% son proyectos Greenfield y un 20% son proyectos Brownfield. Con respecto a los metales, básicamente la mayoría de proyectos de exploración están relacionados con el cobre, son casi un 52% de la inversión, y un 18% corresponde al oro y un 16% a la plata. Nuevamente, la mayoría de estos proyectos se concentran en la parte norte y sur de los Andes. Si hablamos sobre qué esperar en el 2021, tenemos básicamente 5 proyectos en construcción. Uno de ellos es Mina Justa, el otro es Quellaveco, la expansión de Toromocho y Santa María. Y también tenemos Ariana, que es el 5º proyecto del que se espera empezar la construcción en 2021. Para uno de estos proyectos, que es Mina Justa, se planea empezar operaciones en el segundo trimestre de este año. Además, tenemos programado el inicio de construcciones para 7 nuevos proyectos que están programados para este año. 3 de estos proyectos habían pasado desapercibidos anteriormente. Son nuevas adiciones al portafolio que ha sido preparado por el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos 3 proyectos que estaban programados para empezar a construirse el año pasado, pero se movieron para este año. Y otro proyecto que ya estaba programado para iniciarse en 2021 y que se desarrollará de acuerdo a lo planeado. Como pueden ver en el mapa, la mayoría de estos proyectos se concentran en la zona sur de los Andes del país y algunos de ellos en la zona norte. He presentado los detalles del panorama de la inversión minera. Como mencioné, el crecimiento se dará básicamente gracias a la producción de Mina Justa, que debería iniciar operaciones en abril de 2021. Quellaveco, que es el proyecto de inversión más significativo que tenemos actualmente y que debería iniciar su producción en 2022, el próximo año.
Yanacocha Sulfuros es un proyecto muy importante en el portafolio y que está programado para iniciar su construcción este año, dependiendo de la aprobación de la Junta. Y si todo va como lo planificado, este proyecto debería iniciarse en la segunda mitad del 2021. Además, tenemos Pampacancha, que es un proyecto de Hudbay. Y la buena noticia es que este proyecto ya ha pasado por el proceso de consulta previa y ha tenido resultados positivos. Entonces, la compañía ya tiene todos los permisos y requisitos que necesita para iniciar la construcción. Actualmente está trabajando para completar los acuerdos individuales restantes sobre el uso de la tierra para obtener acceso total al sitio. Otro proyecto que tenemos es Corani. El 15 de enero, Bear Creek anunció el cierre de los procesos de financiamiento, así que se espera que se inicie la construcción de este proyecto y es posible que veamos el inicio de este durante el presente año. En términos de producción, lo que vemos aquí para el 2021 es un aumento en la producción de cobre. Esto es a corto plazo. Nuevamente, esto se relaciona con lo que está ocurriendo en Mina Justa. En relación al oro, vemos una ligera recuperación en producción y probablemente vamos a ver el efecto del proyecto Quecher Main de Yanacocha, que inició operaciones en 2019. Y es probable que veamos el impacto de este proyecto en lo relacionado a producción del oro. Además, también veremos la producción entrante de las mineras medianas que se retrasaron en la recuperación del año pasado. Con respecto a otros metales, el plan era duplicar la producción de hierro en el 2020. Ha habido un poco de retraso con esto, pero hemos visto un avance significativo en 2021. Con respecto al estaño, tenemos el proyecto B2 de Minsur, que empezó a operar antes de la pandemia y que aumentará la producción este año y añadirá 5,000 toneladas métricas adicionales en 2022. Nuevamente, esto es un futuro muy positivo en lo relacionado al portafolio de proyectos. La recuperación está totalmente encaminada y tendremos un aumento en la producción para los metales clave en el 2021. Ahora, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades clave para la minería peruana? A nivel nacional, es un hecho que el contexto político y social es un desafío. Tendremos elecciones este abril y además una segunda vuelta en mayo. Así que 2021 verá un nuevo gobierno en el poder. Hemos tenido unos meses bastante difíciles debido a la inestabilidad política, pero afortunadamente los mecanismos constitucionales implementados han ayudado al país a superar estos problemas y a enfrentarlos o a enfrentarnos a las elecciones de este año con una perspectiva bastante distinta. Entonces, a pesar de que este es un asunto que preocupa a la mayoría de los inversionistas, creo que es importante resaltar que al menos, según las últimas encuestas, los candidatos con mayores posibilidades de ganar tienen un enfoque bastante general positivo hacia los inversionistas. Entonces, no son candidatos antisistema y esa es una buena noticia. El problema de la COVID es, por supuesto, bastante preocupante. Como mencioné, estamos atravesando una segunda ola. El gobierno ha actuado rápidamente para asegurar las vacunas contra la COVID y ya ha empezado y ha completado la vacunación de trabajadores de la salud. Ya tenemos un cronograma de vacunación establecido y esperamos que este año tengamos una gran cantidad de personas vacunadas.
Esto debería reducir las posibilidades de que la COVID se convierta en una causa relevante de distorsión en la economía, como sí lo fue en 2020. Pero, por supuesto, debemos esperar a ver lo que el futuro tiene preparado para nosotros a mediano plazo. Con respecto a las oportunidades a nivel nacional, es un hecho que Perú tiene un potencial geológico maravilloso y sólido. Tenemos algunos problemas de políticas actualmente y acá vemos la oportunidad del nuevo gobierno para tomar el camino correcto y hacer una reforma en la legislación minera que facilite la inversión. Creo que esto es lo que va a ocurrir si el candidato adecuado gana las elecciones. Existe un consenso general acerca de la necesidad de mejorar las regulaciones para facilitar los procesos a los inversionistas y sobre que la minería es la mejor opción para que el país siga creciendo y generar el bienestar que la población anhela. Además, una oportunidad muy importante es la posibilidad de establecer un programa para fortalecer la capacidad del Estado para gestionar los recursos generados por la minería. Desafortunadamente, hasta ahora, los recursos generados por el aumento en la producción minera no se han visto reflejados en las políticas sociales correctas, ni han permitido a los gobiernos locales cerrar las brechas sociales. Creemos que esto puede ocurrir si el gobierno llega a mejorar las capacidades a nivel local para usar estos recursos de manera apropiada. Así que esta es una gran oportunidad para el siguiente gobierno. Con respecto a los desafíos internacionales, no voy a profundizar mucho en esto. Creo que ustedes ya conocen los problemas que existen. Pero puedo mencionar que las nuevas variantes de COVID, con suerte las vacunas que tenemos podrán funcionar contra estas, pero existe la posibilidad de que esto complique la situación. Y nuevamente relacionado con la posibilidad de una recaída por la COVID. Tenemos el impacto en la demanda y los precios de los minerales. Sin embargo, tenemos un pronóstico positivo para el mercado internacional que el comportamiento actual de los precios está confirmando. En términos de oportunidad, vuelvo a mencionar este inmenso potencial geológico que es esencial para atraer y aumentar la inversión en minería. Perú ha sido de manera tradicional un sitio muy atractivo para la inversión minera y esperamos que eso continúe en el futuro. Además, existe otra gran oportunidad en la escena internacional, que es la descarbonización de la economía mundial y la transición hacia procesos productivos más ecológicos. Esto abre una gran oportunidad a Perú con respecto a los mercados donde exportamos nuestros principales minerales. Entonces, quisiera cerrar con unos comentarios finales a modo de resumen, diciendo que hemos tenido un año bastante desafiante. Sin duda, 2020 fue difícil para el mundo en general y difícil para la minería peruana, pero nuevamente la minería ha probado ser bastante resiliente y el día de hoy estamos viendo una recuperación muy significativa de la producción y de la exportación en minería. La inversión ya ha sobrepasado los niveles previos de la pandemia. Tenemos un futuro muy positivo, un gran portafolio de proyectos que podrían implementarse en los siguientes años y que literalmente duplicarían nuestra producción de cobre, solo para mencionar uno de los minerales clave en nuestra oferta de exportaciones. Y además, el potencial de atraer más inversión. Nosotros tenemos un ambiente relativamente amigable, muy amigable con los inversionistas, que esperamos mejorar y fortalecer. Y esta es una tarea para el siguiente gobierno.
Nuevamente les agradezco su atención y espero verlos en persona el próximo año en Toronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor de la Flor, por su presentación. A continuación, vamos a desarrollar una dinámica distinta a las exposiciones que se han dado hasta el momento. Vamos a pasar al formato de entrevista. Tenemos el agrado de contar con la participación del ministro de Energía y Minas del Perú, el señor Jaime Gálvez, quien será entrevistado por César Campos, un reconocido periodista especializado en temas políticos y mineros, quien ha trabajado tanto en televisión como en medios escritos. El tema de hoy será los incentivos existentes en el Perú para la inversión en el sector minero. Es de suma importancia mantener el dinamismo de las inversiones mineras en el país, tomando en cuenta tanto la exploración como la puesta en marcha de las nuevas operaciones mineras, con lo que se podrá garantizar la preservación de la contribución de la minería al crecimiento y desarrollo del país. Ahora, sin más demora, con ustedes la entrevista al ministro Gálvez. Muchas gracias. En efecto, nos encontramos con el señor ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, con quien vamos a establecer una conversación muy importante sobre la dinámica de su sector y, por cierto, las expectativas que tenemos en el sector minero. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un gusto estar con usted. Bueno, vamos a empezar por lo elemental. El año 2020 ha sido bastante atípico y peculiar. ¿Qué balance tiene usted de cómo se ha comportado el sector durante este periodo y qué se espera en los próximos años? Bueno, el año 2020 ha sido muy desafiante para todo nuestro país y toda la economía y también para el sector minero. Lo más difícil fue adaptarse a las condiciones de trabajar en medio de la pandemia. Infelizmente esto se logró hacer hacia mediados del año pasado y desde junio se empezaron a recuperar los niveles de producción que se tenían. Lo primero que se recuperó fue la producción del cobre y el molibdeno, y posteriormente, poco a poco, fueron entrando los metales preciosos como el oro y la plata. También el empleo minero se fue recuperando y casi estamos como a un 98% del nivel que teníamos antes de la pandemia. Muy bien, usted ha establecido el proceso de recuperación de la producción metálica. Háblenos un poco de la recuperación en las inversiones. Bueno, en el caso de las inversiones, nosotros esperábamos llegar a $6.000 millones a principios del año, pero ya con la pandemia reevaluamos la situación y calculamos que $4.200 millones era una buena cifra dadas las circunstancias, porque un trimestre prácticamente estuvo paralizada la inversión. Al final hemos logrado terminar en más de $4.300 millones, con una notable recuperación el último trimestre del año pasado. Hay muchos proyectos en cartera, usted lo conoce muy bien, hace muchos años, que siempre se guarda la expectativa de su puesta en ejecución. ¿Cuáles son los planes para poner en valor justamente estos proyectos durante el año 2021? Bien, primero concluir los proyectos que ya se están construyendo, que son muy importantes. Los tres más grandes son el proyecto Quellaveco, que está avanzado en un 50%. Es un proyecto de $5.500 millones en Moquegua. En segundo lugar está la construcción de Mina Justa, que también es un proyecto de cobre que está ya avanzado en más de 95% y esperamos poder entrar en producción en el mes de abril. Y por último está la ampliación de Toromocho, cuya primera etapa ya concluyó y la segunda etapa debe estar comenzando en el mes de marzo y probablemente culminando a fin de año. Además de eso, hay una cartera de 7 proyectos adicionales para este año. Un proyecto grande que es una ampliación de minera Yanacocha que se llama Yanacocha Sulfuros, que es en la misma huella del proyecto, por $2.100 millones. 2 proyectos medianos, que son un proyecto que es un proyecto de plata en Puno, de Corani, de un poco más de $400 millones. Y un proyecto de oro en Moquegua y Chuña, que es el proyecto San Gabriel, de cerca de $500 millones. Estos son los 3 principales y hay otros 4 proyectos menores que también estamos apoyando, que básicamente son ampliaciones de minas actualmente en operación. Estamos hablando de un volumen bastante considerable, entonces. Sí, nosotros esperamos que el próximo año retomar el crecimiento de la inversión minera y que en total la inversión supere los $5.000 millones y se mantenga en este ritmo para los próximos 5 años.
Una inquietud muy importante, señor ministro, en el sector es la inversión, pero también la inversión en exploración, que además detona el círculo virtuoso por el cual luego de la exploración y los planes de cierre de minas completa todo un ciclo de actividad minera. ¿Qué hace su sector para promover justamente las inversiones en exploración? Sí, la exploración es muy importante para el futuro de la minería en el Perú. Nosotros tenemos una cartera de proyectos muy interesante gracias a exploraciones anteriores. Entre que un proyecto se empiece a explorar y se convierte en una mina pueden pasar 10 o 20 años. Así es. Entonces, si no exploramos, la minería va a dejar de crecer en algún momento. Han habido varias medidas en el último año para tratar de dinamizar las exploraciones. Hay varios silencios administrativos positivos en los que son permisos, pero todavía, digamos, el trámite sigue siendo un poco engorroso en el Perú. Lo más complicado de superar a veces es el tema de la consulta previa y estamos tratando de reforzar nuestra oficina de gestión social para que la consulta previa no tome tanto tiempo como actualmente ocurre, especialmente en zonas que son zonas indígenas donde se aplica la consulta previa. En las zonas que no tienen consulta previa, el trámite no demora tanto y la exploración puede continuar sin mayor problema. Tenemos un total de 60 proyectos mineros en exploración que están ya o aprobados o sus autorizaciones en proceso, y creemos que estos proyectos pueden servir para encontrar interesantes minas en este año y el próximo. Muy interesante lo que usted alude al compromiso de la aceptación previa de los proyectos, porque eso nos lleva al tema de lo que aparentemente es inherente a la actividad minera, que son los conflictos sociales. Y nos gustaría mucho saber, señor ministro, qué esfuerzo hace su sector para tratar de generar un clima de paz social. Además, en realidad, uno de los problemas siempre sustantivos que se presentan es por el uso del agua, que hace convivir el medio ambiente, la agricultura y la minería. ¿Cómo poder armonizar justamente a través de buenas iniciativas públicas a todos estos sectores que evidentemente se requiere que mantengan un equilibrio entre ellos? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque ese es el desafío principal para el desarrollo minero del Perú en los próximos años. Poder disminuir la conflictividad social, y eso pasa porque los proyectos mineros lleven desarrollo en las regiones donde se realizan. De hecho, que los proyectos mineros ya crean un montón de oportunidades y generan un montón de ingresos para el Estado, pero no siempre esos ingresos que se generan a nivel de gobiernos locales se emplean de manera adecuada, y cuando uno visita las zonas mineras no siempre ve el desarrollo que quisiera. Entonces ahí hay un enorme desafío donde tienen que trabajar juntos el gobierno central, las empresas y los gobiernos locales para que los proyectos mineros no sean sinónimo de conflicto, sino más bien sinónimo de desarrollo. Y ahí la alianza minería y agricultura es muy importante, porque normalmente los proyectos mineros se desenvuelven en zonas agrícolas, agropecuarias, y si las familias ganaderas ven que junto con la minería llega el agua potable y llega el riego tecnificado y llega mejor tecnología y más asistencia técnica para el campo y mejores caminos y energía eléctrica, entonces la minería va a ser cada vez más aceptada y va a poder superar los obstáculos que ahora tenemos en algunos lugares. Y sin duda hay experiencias ya valiosas que se han desarrollado en el Perú en ese rubro, Sí, por ¿no? supuesto. Hay muchas empresas mineras comprometidas con el desarrollo de su región y que están apostando por esta alianza entre agro y minería. Usted justamente menciona el bienestar que hay que buscar en las zonas de influencia minera y en las regiones donde se desarrolla la actividad. Y eso nos lleva también a preguntarnos cómo ha marchado la iniciativa de la inversión social previa, que fue lanzada hace algunos años en un gobierno anterior, como algo fundamental dentro de la actividad minera. ¿Cómo se enfoca actualmente eso, señor ministro? Sí. En lo que se ha avanzado es que ahora hay bastante acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas a los proyectos mineros, sobre todo cuando ya están en una fase más avanzada. Lo que queremos mejorar es poder acompañarlos desde la etapa de exploración. Creo que ese sería un gran desafío que ya probablemente el tiempo nos quede corto en este gobierno. Y lo que queremos también es lanzar el Fondo de Adelanto Social, que es a lo que usted aludía, con la idea de que poder llevar los beneficios de la minería desde antes que se generen el impuesto a la renta y el canon minero. Esto es muy importante. Estamos
conversando con el Ministerio de Economía y viendo de nuestros recursos cómo podemos este año lanzar algunas iniciativas de proyectos a través del Fondo de Adelanto Social. Lamentablemente se creó este fondo, pero no ha estado activo. Entonces, creo que el primer paso es ponerlo en actividad, aunque sea con algunos proyectos iniciales. Podemos considerar el adelanto social también como un estímulo a la propia actividad que ha venido desarrollando todas las comunidades, ¿no es cierto?, aledañas. Hay empresas como por ejemplo en Puno que están justamente estimulando ello, ¿no?, en artesanía, en pequeños comercios, cosas que se pueden dinamizar, ¿no? Sí, hay una empresa canadiense, justamente que se llama Bear Creek, que tiene el proyecto Corani, que tiene una política de responsabilidad social bastante buena y, por ejemplo, estamos coordinando con ellos para que nosotros mejoremos todo el sistema eléctrico en esa zona, como Ministerio de Energía y Minas. Esperamos a fines de este mes poder iniciar una licitación que permita mejorar todo el sistema eléctrico y eso va a dinamizar mucho las actividades productivas en ese distrito de Corani. Enhorabuena, señor ministro. Otro aspecto que interesa mucho dentro del sector y por supuesto a quienes concurren ahora al PDAC es lo referente a la minería no formal. Y la minería aurífera no formal produce anualmente más de 1 millón de onzas de oro y genera un empleo de 400.000 personas. Forman parte de alguna manera de la población económicamente activa. Ahora, es una dinámica muy interesante y muchos analistas se preguntan qué se podría hacer para incorporarlos a la formalidad. Se ha planteado, por ejemplo, el diseño de un plan basado en incentivos que permitan a los mineros no formales incrementar su productividad y que con este incremento de la productividad se solvente el costo de la formalización. ¿Le parece una buena idea? Pueden haber otras, por supuesto, alternativas. Sí, para nosotros es un tema muy importante el tema de la pequeña minería y la minería artesanal. Lamentablemente se confunden aquí mineros informales, pequeños mineros con mineros ilegales. Ilegales, que son es otra cosa. Muy destructivos y que a los que hay que, como Estado, tenemos que combatir. Pero con los mineros informales, que son la gran mayoría, además de formalizarlos, hay que darles asistencia técnica, precisamente para que mejoren su productividad, para que también puedan hacer un mejor control ambiental, para que puedan tener estándares de seguridad. Hay muchos accidentes laborales en esta minería de pequeña escala y minería informal, y si no estamos como Estado más cerca de ellos, ayudándolos a que tengan estándares de seguridad más elevados, entonces no vamos a poder evitar un montón de accidentes fatales, que es una cosa también muy lamentable. Estamos diseñando una política para la minería artesanal, para que poder pasar de simplemente el registro y la formalización, que es lo que tenemos ahora, a la asistencia técnica y lograr una minería aurífera artesanal sin mercurio, ¿no?, libre de mercurio, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, este sector también, no solamente hay que enfocarlo desde el punto de vista de las políticas que surgen del Estado, sino de lo que persiguen en su relación con la gran minería, con las empresas mineras. Habría que hacerle una invocación también a las empresas para que puedan siempre optimizar su relación con estos sectores artesanales. Sí, esto es uno de los desafíos más interesantes que hay en las zonas de mineros artesanales. A veces coinciden con empresas medianas o grandes. Y lo que se da en algunas zonas es conflicto, pero en otras mucha cooperación. Es de destacar que muchas empresas mineras logran hacer acuerdos y convenios con los mineros artesanales para que trabajen en sus concesiones y después les vendan a ellos el mineral que extraen y puedan tener una relación de cooperación y asistencia técnica. Hay empresas que tienen más de 300 mineros artesanales con convenios con ellas, ¿no? Y eso permite una relación muy fluida y mucha estabilidad social en la zona porque se ayudan entre pequeños mineros y la mediana y gran minería. Correcto, señor ministro. Finalmente le queremos invocar un mensaje a los participantes del PDAC que esperan escuchar qué oportunidades tiene y ofrece el Perú para el desarrollo de la actividad minera en los próximos años. Y este esfuerzo, como usted bien lo ha señalado, ya de muy corto tiempo, que le tiene que competir a la gestión actual del presidente Francisco Sagasti, pero ¿qué se está sembrando para esos objetivos? Sí, le agradezco mucho la pregunta. El Perú tiene una maravillosa geología, ¿no? Además de eso, es un país muy amigable con la inversión extranjera. Tenemos leyes que son bastante equilibradas
y que promueven la inversión extranjera. Y a pesar de los vaivenes políticos que tenemos, siempre los gobiernos han apoyado la continuidad de la inversión minera. Lo que tenemos que seguir mejorando es el trabajo social en los territorios mineros y creo que hay un compromiso de este gobierno y con seguridad del que venga por mejorar en este aspecto. Pero digamos, las inversiones mineras del Canadá y de todo el mundo son bienvenidas y van a contar con el acompañamiento y el apoyo del Estado peruano. Muchas gracias, señor ministro, por esta conversación, este diálogo que se basa además en fundamentos reales y concretos de las oportunidades que tiene nuestro país, el Perú, que ofrecer al mundo en materia de inversión, de exploración, de desarrollo de la actividad minera y, como usted bien lo ha subrayado, además en una sana convivencia social con todas las comunidades que se benefician de ella. Yo le agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias a usted. Muy bien. Gracias. Antes de continuar, deseo agradecer al ministro Jaime Gálvez y a César Campos por haber participado en esta entrevista. El Perú es uno de los 10 países más ricos del mundo en minerales. Actualmente es el segundo productor mundial de cobre y también es un importante productor de oro, plata y zinc, entre otros minerales. El Perú posee el 10% de las reservas mundiales de cobre, el 4.8% de las de oro, el 19.6% de las de plata y el 9.1% de las de zinc, según los últimos datos publicados por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Según EY, el cobre, el oro, el zinc y el plomo representan el 53.8% del total de las exportaciones nacionales y el 90.4% del valor de los productos mineros exportados. Sin más demora, démosles la bienvenida al señor Álvaro Ocio, gerente general, comercial, finanzas y soporte del negocio de MMG Las Bambas, quien nos comentará sobre las oportunidades del sector minero en nuestro país. Gracias, Carla, y hola a todos. Quisiera agradecer a la Cámara de Comercio Canadá-Perú por la invitación para esta primera sesión virtual de Peru Day en la historia del PDAC. En esta presentación voy a contarles un poco acerca de MMG y un resumen de las Bambas y los planes futuros. Para la segunda parte vamos a revisar las oportunidades y desafíos de las empresas mineras en Perú y vamos a tomar la experiencia de 7 años de las Bambas como referencia, 2 años de construcción y casi 5 de operaciones en el país. Las Bambas se adquirió en 2014 a través de una joint venture de 3 empresas, Kuoxin, MMG Metal y CITIC Metal. MMG tiene 62.5% de las acciones y lidera la operación de las Bambas. MMG es una minera global que se enfoca en cobre y zinc. Tiene oficinas corporativas en Australia y China y operaciones en Australia, Dugald River y Rosebery, Kingsbury en la República Democrática del Congo y Las Bambas en Perú. Las Bambas es su mayor recurso y representa casi el 80% de la producción. MMG cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong y su principal accionista, China Minmetals Corporation, es una compañía de Fortune 500. MMG es miembro y está comprometido con los 10 principios de desarrollo sostenible de ICMM. He sacado esta diapositiva de una presentación del 2014, cuando se dio la adquisición de las Bambas. Estos eran los fundamentos que nos llevaron a hacer esta adquisición. En primer lugar, era claro que las Bambas era y sigue siendo un recurso de alta calidad con alta vida y un potencial de crecimiento alto. Y en relación al país, estos fueron los fundamentos que los inversionistas de las Bambas identificaron. Un gran potencial geológico, personal calificado y con experiencia, y políticas de estabilidad regulatorias. Creemos que la mayoría de estos principios siguen siendo válidos. Sin embargo, a través de nuestra experiencia, hemos visto un deterioramiento en algunos de estos puntos, pero siempre hay oportunidades de mejora. En la segunda parte vamos a explorar algunos de estos puntos con mayor detalle. Las Bambas está localizado en Cotabambas, en Apurímac, en la parte sur del Perú, a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a 700 kilómetros del puerto de Matarani, en Arequipa.
Tiene tres minas principales: Ferrobamba, que está operando actualmente; Chalcobamba, que está en los procesos de permisos y va a operar operaciones en la segunda mitad de este año; y Sulfobamba, que va a empezar operaciones en los siguientes 5 a 6 años. Las Bambas produce el concentrado de cobre con oro, plata y molibdeno como productos derivados. Las reservas y recursos dan una vida de la mina de más de 18 años, pero el potencial geológico soporta una extensión de esta vida. Nuestra guía de producción es aumentar la producción del cobre en los siguientes 5 años y un promedio de 300,000 toneladas por año de concentrado de cobre. Las Bambas ha firmado un acuerdo de estabilidad fiscal con el gobierno del Perú que estabiliza el régimen fiscal por 15 años. Pagamos 3% de las ventas en regalías y 32% como impuestos. La seguridad es nuestro valor principal y en las Bambas hemos logrado una tasa de ocurrencia de accidentes bastante baja, de 0.51 por millón de horas de trabajo en 2020. Esto representa una baja significativa en comparación con otros años y se encuentra en un gran ranking dentro del mundo. La producción de 2020 de cobre llegó a 311,000 toneladas, que fue 19% menos que los años anteriores. Esto se dio debido, por supuesto, a los impactos de la COVID-19 en la disponibilidad de trabajadores. Sin importar los desafíos que tuvimos en el 2020, tuvimos un gran enfoque en la seguridad y una gestión efectiva de los riesgos de la COVID que nos permitieron mantener nuestras operaciones y regresar a casi la totalidad de las operaciones al final del año. 2021 será un año de transición. El enfoque es mantener estos protocolos rigurosos para mantener la salud de las comunidades y de los trabajadores, mientras incrementamos los valores de las operaciones y abrimos nuevos sitios. Vamos a seguir continuando con los permisos para poder desarrollar la mina Chalcobamba. Las guías de producción para el 2021 están entre los 310 a 330,000 toneladas de concentrado de cobre. El volumen de las Bambas se espera recuperarse hacia llegar a 400,000 toneladas en aproximado de cobre para el 2022 a 2025. Las Bambas usa un sistema de transporte bimodal. Para los primeros 440 kilómetros, el concentrado viaja en camiones, en contenedores especiales hasta la estación de transferencia de Quillones. Luego, el contenedor se transporta en tren al puerto de Matarani por otros 285 kilómetros. Desde nuestro sitio hasta Quillones pasa a través de 2 regiones, 4 provincias, 14 distritos y más de 71 comunidades y ciudades. Las Bambas busca construir una relación de largo tiempo con los grupos interesados y desarrollar sostenibilidad junto con el gobierno peruano. Nosotros seguimos trabajando con el gobierno, los líderes regionales y las comunidades para estrategias de desarrollo. Desde el inicio de la COVID-19, además de implementar protocolos de salud dentro y fuera del sitio, las Bambas ha dado y va a continuar dando un apoyo significativo a las comunidades y autoridades locales, incluyendo la donación de 2 plantas de oxígeno, elementos de higiene y de salud y también financiamiento y soporte técnico. Las Bambas, con una inversión inicial de $10,000 millones, sigue siendo la inversión en minería más grande del Perú. Desde el 2016 hemos invertido un adicional de $1.500 millones en las operaciones. Hemos pagado un aproximado de 4.400 millones de soles en impuestos, incluyendo regalías de 1.500 millones de soles. Actualmente, en las Bambas trabajan más de 9,000 trabajadores y 25% son de Apurímac. El impacto de las Bambas en el país y la región es significativo. Representa casi un 0.9% del PBI y ha contribuido significativamente para mejorar los indicadores de salud, sociales y financieros.
Y nuestro crecimiento continuará con certeza. Ahora estamos operando en la mina Ferrobamba y vamos a empezar operaciones del Chalcobamba pronto y Sulfobamba en el futuro. Todo este plan de desarrollo se basa en un plan integral que incluye las comunidades, permisos del gobierno y estudios y ejecución de los proyectos. Una inversión adicional de más de 2.000 millones se espera para los próximos 5 años, incluido la construcción de un tercer molino de bolas que ya se está desarrollando, la infraestructura, estaciones de combustible, campamentos y sistemas de chancadoras y transportadoras adicionales. En la segunda parte de la presentación voy a describir los desafíos y las oportunidades para la minería en el Perú, basado en estudios y la experiencia de las Bambas. En primer lugar, es claro que el Perú es un país minero con una gran tradición. Según la información del Banco Central, durante los 10 años antes de la pandemia, el sector minero contribuyó con 9% del PBI. Generó 58% de las exportaciones y 20% de los impuestos. Un porcentaje significativo de la inversión privada viene de la minería y crea más de 1.5 millones de empleos directos e indirectos. Además, como en crisis como esta, el sector minero puede crear un impulso significativo para la economía peruana. En esta diapositiva he incluido un estudio desarrollado por Macroconsult y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, presentado por Gonzalo Tamayo en la última convención del Perú-Min. Este estudio muestra el análisis competitivo del sector minero peruano comparado con otros países mineros. Como podemos ver, Perú está por debajo del promedio en varios factores. Algunos tienen una mejor posición, como el potencial geológico, pero otros, como infraestructura, instituciones y relaciones, están por debajo del promedio. Voy a hacer este análisis y voy a incluir otros factores para evaluar, según la experiencia de las Bambas, los desafíos y oportunidades de la minería en Perú. Es sabido que el Perú tiene un potencial geológico importante y la encuesta del Instituto Fraser pone a Perú por debajo de otros países latinoamericanos. Hay una gran oportunidad de exploración, pero lamentablemente esta exploración se vio afectada debido a la COVID. La exploración total cerró en 40% menos comparado con el 2019. Sin embargo, el potencial sigue ahí. En el caso de las Bambas, está ubicado en la región Andahuaylas-Yauri, con otras operaciones importantes. Es un área muy rica con un potencial minero de proyectos actuales de más de 31 millones de toneladas de cobre. Este es un número muy significativo. 2 de los 3 depósitos están localizados en Perú: Antamina en norte y Las Bambas en el sur. Hemos iniciado una exploración agresiva y actualmente estamos perforando la parte sur de Chalcobamba, con resultados positivos que han aumentado en 13% los yacimientos de cobre en el depósito de Chalcobamba. Como lo mencioné antes, el sector minero emplea a más de 1.5 millones de personas de manera directa e indirecta. El empleo se vio afectado durante la pandemia, pero con la implementación de protocolos muy estrictos hemos podido mejorar los niveles y llegar a los niveles de los años pasados. Con más de 30 años de experiencia en el sector minero, trabajando con empresas locales y globales, siempre he escuchado de la alta calidad y experiencia de los trabajadores mineros peruanos. Y este es uno de los fundamentos que MMG identificó antes de invertir en Perú. El Instituto Fraser, con su encuesta de este año, coloca al Perú en el top 2 en Latinoamérica con respecto al empleo. Nosotros hicimos un análisis de los años de experiencia y números de compañía que los empleados de las Bambas tenían. En promedio, el empleado de las Bambas tiene una experiencia de entre 12 a 22 años de experiencia y ha trabajado en más de 4 compañías mineras. Este es un claro ejemplo de la vasta experiencia de los trabajadores de las Bambas. Los trabajadores mineros peruanos son muy productivos.
Vamos a pasar al tema de impuestos. Hay muchos estudios acerca del régimen fiscal del Perú en comparación con otros países. Como vemos en la parte de arriba, según el IPE, la carga de impuestos es mayor en el Perú comparada con otros países mineros. Sin embargo, el sistema fiscal del Perú está diseñado para promover la inversión minera, incluyendo algunas herramientas como el Acuerdo de Estabilidad Fiscal y acelerar los métodos para amortizar la inversión principal. Sin embargo, siguen habiendo áreas para mejorar. El día de hoy, la contingencia en impuestos representa uno de los mayores riesgos para las compañías mineras en Perú. El mayor problema es la predictibilidad en las aplicaciones de impuestos por las autoridades locales y también los tiempos muy largos que se toman para resolver las disputas. Esto genera una gran incertidumbre debido a altas penalidades si tenemos algunos resultados negativos. Las compañías mineras siempre son auditadas y tienen una gran carga fiscal en el Perú. En la parte de abajo derecha podemos ver el tiempo de procesos que hemos tenido en las Bambas, que se han triplicado en los últimos años y han tomado de 6 a 9 años para resolverse. Es realmente un periodo bastante largo y es mucho más largo que en otros países mineros. En términos de infraestructura, como podemos ver, tenemos problemas y algunos puntos negativos en varios sectores, especialmente en el transporte, que incluye trenes, camiones y puertos. La geografía peruana es un desafío y la minería se hace en lugares remotos. Como podemos ver en el cuadro, Las Bambas tiene una gran adversidad geográfica en comparación con otros proyectos mineros. Durante la construcción de Las Bambas fue necesario invertir para mejorar las vías, la infraestructura ferroviaria, también la electricidad para las líneas de transmisión y construir un muelle adicional en el puerto de Matarani. El déficit de la infraestructura es una de las desventajas para atraer nuevas inversiones en comparación con otros países mineros. Otro factor que se ha incrementado en las últimas décadas es lo difícil que son obtener los permisos en el Perú. Yo descubrí que Antamina a finales de los 90 necesitó un total de 250 permisos. Para Las Bambas hasta ahora hemos obtenido e iniciado casi 700 permisos. Según el Banco Central del Perú, la carga regulatoria para el sector minero ha incrementado de manera exponencial, de 12 a más de 200 regulaciones en los últimos 20 años. En el caso de exploraciones, por ejemplo, AIDA, que es un procedimiento ambiental para la perforación, toma 2 años para aprobarse en Perú versus a 3 meses en Chile. Las compañías mineras han participado en algunos diálogos organizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas para identificar propuestas para simplificar las regulaciones. A pesar de que existen muy buenas intenciones, esto sigue siendo un proceso lento. Y otro factor importante es el ambiente social. La inestabilidad política en el Perú ha decrecido en los últimos años y esto va a seguir a pesar de las nuevas elecciones. Esta inestabilidad ha aumentado conflictos sociales, con una serie de bloqueos viales que han pasado a lo largo de todo el país. Los conflictos sociales también han aumentado debido a la pandemia por la COVID-19. Existen hasta 200 casos en el país, aunque menos de la mitad están relacionados con actividades mineras. Cusco y Apurímac son la segunda y la cuarta región más conflictivas, de acuerdo a estos estudios. Las Bambas ha sufrido bloqueos en lo que llamamos el corredor vial sur de carreteras nacionales y públicas. Estos bloqueos no solamente afectan las operaciones de Las Bambas, pero otras operaciones mineras importantes de la región. Desde el inicio de nuestras operaciones en 2016, hemos registrado un total de 321 días de bloqueo en Las Bambas, casi un año de operaciones. A pesar de que un tercio no estaban relacionados con Las Bambas, de todas maneras, este bloqueo ha afectado nuestra logística.
Los bloqueos en estas vías nacionales ocurren incluso en lugares muy remotos que están a 200 y 300 kilómetros de las minas. MMG sigue trabajando con el gobierno, las comunidades y los líderes regionales para desarrollar propuestas de inversión significativas para las comunidades. Esto incluye mantenimiento de vías, mejoras y desarrollo a nivel local para proveer comunidades con beneficios. Para terminar, podemos decir que hay oportunidades significativas en el Perú, pero también algunos desafíos para las empresas mineras. Claramente, el potencial geológico y la mano de obra calificada son los puntos fuertes. Las tendencias globales, los precios de las materias primas y la implementación de la nueva tecnología está generando el momento ideal para los nuevos proyectos y los existentes. Sin embargo, tenemos áreas que necesitan una significativa mejora. Necesitamos seguir trabajando con las comunidades y mejorar la gestión de los impuestos que son generados por el sector. Además, necesitamos una presencia energética del gobierno en las áreas donde se están desarrollando estos proyectos mineros para dar este marco para el diálogo institucional, crear infraestructura pública para las comunidades y proponer procesos ágiles y claros para obtener licencias y evitar la incertidumbre. Las Bambas sigue siendo la mayor inversión minera en el Perú y vamos a continuar invirtiendo en el país. Los fundamentos que hicieron que tomar la decisión de invertir en el Perú en el 2014 siguen siendo válidos. Sin embargo, es claro que hay oportunidades para mejora. No obstante, los mineros y la industria minera peruana han probado estar preparados para superar estos desafíos. Perú es un gran lugar para la inversión, para el crecimiento del Perú y las Américas. En Las Bambas solamente hemos explorado 10% de nuestra concesión minera y tenemos un gran portafolio de inversiones y un gran camino adelante. Gracias.